Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones, y permite que en esta hora recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Alumbra en esta hora los ojos de nuestro entendimiento y edifica tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hay un problema moral que se plantea. Imagínese usted conduciendo una noche tormentosa, terrible. Pasas por una parada de autobús y allí te encuentras 13 personas esperando. Una anciana que parece que de pronto va a morir. Un viejo amigo que te salvó la vida una vez. E imagínate el hombre o la mujer perfecta, la de tus sueños. ¿A cuál llevarías en el coche? Habida cuenta que solo tiene sitio para un solo pasajero. ¿Qué respuesta darías? ¿Qué harías tú? Este es un problema ético y moral y se utilizó una vez para una entrevista de trabajo. Así que podríamos llevar a la anciana porque se va a morir, es lo que uno dice. Y por lo tanto debería salvarla primero. Pero podríamos llevar también a nuestro amigo que nos salvó una vez la vida, así que estamos en deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca volvamos a encontrar al amante perfecto de nuestro sueño. Estamos en un gran dilema. ¿Qué hacer? Se le preguntó a una persona y ella simplemente contestó: le daría las llaves del coche a mi amigo y le pediría que llevara a la anciana al hospital, mientras que yo me quedaría esperando el autobús con la mujer de mis sueños. Una respuesta inteligente para usar de una manera creativa las llaves de un vehículo que podían representar la vida, la felicidad, el bienestar para una o para varias personas. Hoy estaremos hablando sobre las llaves del reino como principios que activan la vida abundante de Dios en nosotros. Hoy trataremos de demostrar por las Sagradas Escrituras que las promesas de Dios para el hombre, escuchen, trabajan en base a principios y que estos principios son llaves que abren los recursos inagotables del cielo a favor de nosotros. Dios ha prometido una vida abundante a cada uno de sus hijos, pero desafortunadamente descubrimos que hay tan pocos que disfrutan de esa vida abundante. Y parece que desafortunadamente
esa vida abundante de la cual podemos leer en las Escrituras, muchas veces no solo no se vive, sino que uno se llena de preguntas y preguntas que causan en el corazón frustración, depresión, insatisfacción por la vida que supuestamente debemos vivir como creyentes. De esto es lo que precisamente quiero hablarles en el día de hoy, porque dependiendo de lo que creamos y cómo lo practiquemos será el resultado de las derrotas o los triunfos en nuestras vidas. Principios que actúan como llaves que abren los tesoros del cielo. Hoy, en nuestra lectura, tenemos a Jesús llevando a sus discípulos a una región en Cesarea de Filipo. No era justamente el mejor lugar para hablarles acerca de Él. Y a veces nosotros queremos estar en el mejor lugar para saber acerca de quién es Jesús. Recordemos que Cesarea de Filipo en la antigüedad era un lugar donde se rendía culto a Baal. ¿Se imagina? ¿Se imagina el lugar más idolátrico de idolatría aquí de nuestra ciudad? Y que precisamente allí el Señor nos dé una revelación de quién es Él. Fue justamente en este lugar donde el Señor se llevó a sus discípulos. La gente decía muchas cosas de Jesús. Querían hacerlo rey. Un rey político, pero no el rey de sus vidas. Y fue en este lugar donde Jesús quiso indagar acerca de sus discípulos, qué se decía acerca de Él. Algunos respondieron a la pregunta de Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron ellos, Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías y algunos de los profetas. Pero Él les dijo: ¿quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido. La palabra Cristo en el griego es ungido. Y la palabra ungido era una palabra que se usaba específicamente para el Mesías Salvador. Y esta palabra ungida se aplicaba solamente a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. De tal manera que esta alusión del ungido de Dios, del Hijo del Dios viviente, no era otra cosa que un claro nombre de Jesús como el Mesías Salvador. Jesús le respondió entonces a Pedro: tú eres Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una declaración que se basa en una revelación de Dios. Jesús le dijo a Pedro que ese conocimiento que tenía de él como Mesías era un acto sobrenatural, era un acto de revelación que había venido a causa de el Padre, porque Él le había revelado quién era Él. Y recordemos que revelación es algo que está oculto y que es sacado a la luz para ser visto, porque nunca antes lo habían entendido de esa manera. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús envió a 70 de sus discípulos. En el capítulo 10, verso 17,
del libro de Lucas nos dice que volvieron los 70 con gozos, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dijo seguidamente: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En el verso 21 nos dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y Padre, porque así te agradó. Verso 22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este asunto de conocer de quién es Dios no es un asunto que uno lo pueda aprender en los institutos, en las universidades teológicas. No es algo que deviene por que haya un maestro prominente que nos los enseñe. La palabra nos enseña que el conocimiento que viene de Dios es un conocimiento revelado. Jesús dijo: te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Nosotros, considerados por el Señor como niños del Señor, Dios nos ha revelado a su Hijo. Y cuando esa revelación vino a nuestra vida, pudimos aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Fue esa gloriosa mañana o esa gloriosa tarde o noche, cuando vimos al Cristo crucificado, cuando vimos su sangre derramada, que ese sacrificio tuvo sentido para nosotros. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne. No fue un maestro, no fue algo que tú aprendiste en una universidad, fue algo que vino a tu vida porque Dios tuvo misericordia de ti. Pregamos en este tiempo con gente que no tiene una experiencia con Dios, y para tener una experiencia con Dios hay que tener una revelación de quién es Él. Hay muchos creyentes en este tiempo convencidos, pero no convertidos. Porque una cosa es tener el conocimiento de Dios en nuestra cabeza, y otra cosa es conocer a Dios en nuestro corazón. ¿Sabe? Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y fue cuando pudo ver a Dios en una dimensión nueva que él pudo decir: por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. La declaración de quién es Jesús por Pedro abre las puertas a una nueva revelación, porque fue a partir de este momento que Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos que sobre esa declaración de quién él era, iba a edificar su iglesia. Él le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No quiero ahora sobre este particular, porque algunos han dicho que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y sabe, la escritura es muy clara cuando dice que no hay otro fundamento aparte de Cristo. Pero el Señor Jesús le dijo que sobre el fundamento de esa declaración de que Jesús es el Mesías, el ungido del Señor, Él edificaría una iglesia, edificaría su iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa llamados afuera. Algunos
Han llamado también a eclesía asamblea. Y este término se usaba entre los griegos como un cuerpo de ciudadanos que se habían reunido para considerar, escuche, asuntos de Estado. De tal manera que cuando el creyente se reúne en este lugar y se reúne en otros lugares en el nombre del Señor y forman una iglesia, no es un grupo de hermanitos, como dicen por allí, a ver de qué manera Dios los puede librar de las luchas de este mundo. No, nos reunimos como un cuerpo gubernamental, porque somos el gobierno de Dios, el reino de Dios, reunidos en este lugar con una influencia trascendente. Somos ciudadanos reunidos para considerar los asuntos de Estado, los asuntos del reino del Señor. Pedro lo vio claramente cuando dijo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pablo lo dijo quizás de una manera más contundente allá en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Somos embajadores del reino del Señor. Jesús lo dijo de una manera contundente en Apocalipsis 1:6, cuando dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta declaración de quién es Jesús trajo a la iglesia una revelación de que no hay ningún poder satánico que pueda prevalecer contra la iglesia. Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una versión distinta a la de 1960 nos dice, en la versión Dios habla hoy: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. El poder más grande y el poder más terrible que se ha cernido sobre la humanidad ha sido el poder de la muerte. Pero la Biblia nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos que ni siquiera el poder de la muerte podría prevalecer contra la iglesia. Esta revelación que Dios les reveló a Pedro y a sus discípulos es una revelación que nos entrega las llaves del reino. Dice la Escritura: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La versión Biblia textual, escuche cómo dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. La traducción al lenguaje actual lo dice así: a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá, y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. ¿Se imagina semejante declaración, amados hermanos? Dios ha puesto una autoridad tan grande en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. La Nueva Traducción Viviente dice: y te daré las llaves del reino del cielo.
Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Jesús es el dueño, amo y Señor de todo lo creado. La palabra del Señor nos dice que Jesús se acercó a sus discípulos y dijo allá en Mateo 28, verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Colosenses 2, verso 10 nos dice que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, verso 15 nos dice que el Señor despojó a los principados, a los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús tiene un poder incuestionable y lo vemos en sus obras. Todo cuanto hizo habló de ese poder sobrenatural al convertir el agua en vino, al caminar sobre las aguas, al calmar la tormenta, al levantar los muertos, al dar vista a los ciegos, a levantar al cojo, a limpiar al leproso, al cambiar las circunstancias de enfermedad en salud. Jesús es el amo y Señor, y toda potestad le es dada a Él en los cielos y en la tierra. Pero Él nos ha dado a nosotros llaves que abren los tesoros del cielo, llaves que habrían de traer gozo y vida abundante a la vida del creyente. La gran pregunta que debemos hacernos para nosotros en esta mañana es: ¿qué significado tienen esas llaves? La llave del reino. ¿Qué es una llave? Eso es una gran pregunta. Una llave es aquello que nos abre una puerta, un tesoro, un cofre. Una llave nos abre fundamentalmente puertas. Las llaves nos dan autorización para entrar y para accesar todo aquello que abre, sea un cofre, sea una puerta. Pero proféticamente las llaves nos dan acceso a los tesoros y a los secretos de Dios. Las llaves activan o desactivan, abren o cierran puertas y tesoros en los cielos. Y estas mismas no están sujetas al sistema natural en que vivimos. Las llaves impiden que algo pueda pasar o algo pueda accesarse. Leíamos en las versiones que ya les comentaba que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en los cielos. ¿Se imaginan eso, hermano? Cómo Dios nos ha dado llaves que pueden literalmente permitir la entrada de cosas buenas o cosas malas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país. Las llaves nos dan autoridad y autorización. Y sabe, yo pudiera tener acá 1000 llaves debajo del púlpito o en mi casa, pero si yo no sé para qué usar esas llaves, todas esas llaves serían inútiles en mi vida. ¿Sabe? Yo pudiera tener 500 llaves de diferentes vehículos, pero si yo no sé dónde está ese vehículo,
todas esas llaves serían inútiles, serían de uso inútil para mí. De igual manera, hay muchas llaves en las escrituras que nos abren los tesoros del cielo. Y muchas veces las frustraciones que nos toca vivir, las frustraciones producto de la enfermedad, de la aflicción, producto de las luchas de la vida, se debe precisamente que no hemos empleado los principios de Dios, que son llaves que abren los tesoros del cielo. La gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿estamos usando correctamente las llaves que Dios nos ha dado para accesar los tesoros del cielo? Algunos dirán: pastor, mi vida, mi hogar no funciona, mi familia no funciona, mis hijos no funcionan, la oración no funciona, el gozo de Dios no funciona en mi vida. Déjame decirte que si las cosas no han funcionado hasta el día de hoy, precisamente hemos de entender que se debe a que has estado usando la llave incorrecta. Jesús le dijo a sus discípulos: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Principios que activan o desactivan las bendiciones de Dios, que abren las puertas de los cielos. ¿Cómo funcionan estas llaves a favor de la iglesia? Primero hemos de entender que estas llaves son principios y leyes que activan lo divino de Dios, y que estas llaves nada tienen que ver con el sistema del mundo. Son sistemas que vienen del cielo, son modelos que vienen del cielo, que no tienen nada que ver con aquello que hemos sido enseñados o instruidos. El mundo nos enseña que para nosotros tener, debemos guardar. Y sin embargo, una llave que abre los tesoros del cielo es esta: dad y se os dará. El mundo nos enseña que debemos pagar mal con mal cuando alguien nos hace daño. Y sin embargo, un principio regente para ser hijos de Dios es este: que debemos perdonar y no ser vencido por lo malo, antes bien vencer al mal con el bien, para entonces ser hijos del Dios viviente. Las llaves no tienen nada que ver con la provisión de nuestro trabajo, con la provisión de nuestros recursos. Recordemos que era una mañana cuando Jesús mandó a sus discípulos acercar las barcas a la orilla, y desde ese lugar predicó un mensaje maravilloso a una multitud. Le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Pedro le dijo: Señor, hemos estado toda la noche pescando y nada hemos pescado, pero en tu nombre, Señor, lanzaré la red. El sistema natural indicaba que el día no era el mejor momento para pescar, que la orilla no era el lugar donde habían grandes peces. Y sin embargo, la llave de la obediencia abrió la bendición del cielo. Y dice la escritura que cuando Pedro lanzó la red, esta red estaba tan cargada de peces que las barcas casi se hundían a causa de la gran cantidad de peces que habían tomado. Hoy yo no sé qué cosas en tu vida no están funcionando. A lo mejor no está funcionando tu hogar.
A lo mejor no están funcionando las finanzas. A lo mejor no está funcionando el gozo y la alegría en tu corazón. Déjame decirte que esta palabra tiene principios que son llaves que habrán de llenar tu corazón de abundante riqueza en Dios. La Biblia dice: ¿estás afligido? Haz oración. ¿Sabe lo que quita la aflicción de tu vida y de tu alma? La oración. La oración. El libro de Santiago nos dice: está afligido, haga oración. Esa es la llave que abre el gozo de Dios a nuestra vida. ¿Sabe cuando tú decides tomar la palabra de Dios como llaves que abren los tesoros del cielo? Las cosas comenzarán a funcionar. ¿Sabe? Porque a veces desesperamos o exasperamos a nuestros hijos. Y la Biblia dice: hijitos, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Y como padres muchas veces no metemos la llave correcta, sino que comenzamos a regañarlo, comenzamos a perseguirlo, comenzamos a hostigarlos, cuando podemos hacer más con la llave correcta de la paciencia, del amor, de la perseverancia y de la disciplina oportuna. Muchas veces no funciona el hogar. ¿Y sabe por qué no funciona? No funciona porque a veces no amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe por qué no funcionan nuestros hogares? Porque a veces las esposas no respetan a sus maridos como deberían respetar a Jesús. Principios, llaves que pueden cerrarnos la bendición o pueden abrirnos la bendición. Tú dirás: pastor, pero yo conozco a mi esposa, mis hijos, mi esposo. Mira, sabes, no importa que los conozcas. Si tú tienes la llave correcta, si tú empleas de manera correcta esa llave, yo te aseguro en el nombre del Señor Jesucristo que las cosas en tu hogar, que las cosas en tu trabajo, que las cosas en tu familia, que las cosas en el estudio y aún en el trabajo funcionarán. La Biblia dice que el alma diligente será prosperada. Y sabe, algunos se quejan por los malos trabajos que tienen. La gran pregunta que tienes que hacerte en el día de hoy es: ¿eres diligente en tu trabajo? ¿Lo estás haciendo con empeño? ¿Estás poniendo tu mejor esfuerzo al hacerlo? Si tú metes la llave de la diligencia, no importa que tu jefe no te vea. ¿Sabe? Las cosas del reino de los cielos no funcionan en un ámbito natural, funcionan en un ámbito sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque es el reino de los cielos. Estas llaves no tienen nada que ver con nuestros sentimientos. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios 5 verso 7 que es por fe y no por vista, porque por fe andamos y no por vista. Algunos tienen años orando por cosas que todavía no han venido a su vida y lloran y en algunas ocasiones nos dicen: pastor, y he ayunado y he orado y he clamado y me he humillado y no ha venido. ¿Sabe? Esto no tiene que ver con sentimientos, esto tiene que ver con principios, tienen que ver con leyes. Porque estos son sistemas que funcionan matemáticamente, ¿sabe? Yo puedo estar parado en la puerta de mi carro y la llave adentro. Puedo llorar. Puedo estarme todo un día completo,
lamentándome, ¿sabe qué va a pasar? La puerta no se va a abrir. Algunos dirán: ah, pastor, yo estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Se imagina una persona en una puerta de una casa sin tocarla, sin tocar la puerta, sin llamar, sin abrir, sin meter la llave? ¿Se imagina que yo pueda pasar y, hermano, ¿usted qué hace allí? No, estoy esperando que Dios abra esta puerta. Pastor, pero he estado llorando toda la mañana y la puerta nada que se abre. ¿Sabe? No funciona así. Solo las llaves, principios que abren puertas. ¿Sabe? Esta escritura está llena de principios. ¿Sabe? El Señor te dice a ti: he aquí te doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. ¿Sabe? No tienes que sentir el fuego. No tienes que sentir que se te para el pelo. No. ¿Sabe por qué? Porque no funciona de esa manera. Esto funciona, yo lo creo y yo lo recibo, porque Dios lo dijo que así era. Se activan específicamente por acciones específicas. ¿Sabe? La Biblia dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque ascua de fuego amontonarás sobre tu cabeza y Dios te lo pagará. Algunos están esperando que Dios bendiga su vida, que los prospere. Y sin embargo, en este tiempo tienen una yuca metida en el corazón. No le hablan a papá, no le hablan a mamá, no le hablan al vecino, no le hablan al hermano. ¿Sabe? No funciona de esa manera. Algunos están esperando que Dios pueda honrarlo, pero ¿sabe? Deshonran a sus líderes al salir de acá. Mire, una cosa tan increíble. Yo he escuchado gente de acá que han recibido otra gente de afuera y le dice: oye, ¿qué tú vienes a hacer aquí? Esto aquí está bien malo. Y la gran pregunta es: si está tan malo, ¿por qué él continúa en este lugar? Y sabe, desaniman a los demás siendo instrumentos del diablo, porque no tienen otro nombre. Los hemos escuchado el otro día, maldiciendo a los líderes de la iglesia, maldiciendo al pastor. Y lo hacen al criticar todo cuanto ven. Ahora, ¿usted cree, amado hermano, que Dios puede bendecir una vida de esa manera? Principios que están cerrando las ventanas de los cielos a favor de ese creyente. Principios que activan o desactivan la bendición de Dios para nuestra vida. Para el Señor nada es imposible. Estos principios funcionan en la oración, funcionan en las finanzas, funcionan también en nuestra salud. Solo hay que tomar la llave correcta y meterla. ¿Sabe? Porque algunos están pasándose el tiempo soñando de las cosas que Dios va a hacer en su vida, pero no han tomado la decisión de accionar. Porque yo pueda que tenga 1000 llaves aquí en mi bolsillo, pero ¿sabe? No va a ocurrir nada hasta que yo no tome la decisión de tomar la llave, de ponerla en el cilindro y hacer que gire esa puerta y se abra. Porque solo cuando esa puerta se abra, yo voy a poder tener acceso a los recursos, a los tesoros y a las bendiciones que están detrás de la puerta. Acción. Santiago capítulo 2, verso 17 nos dice que la fe sin obra está muerta.
¿Sabe? Hasta que no le demos vuelta al cilindro de nuestro carro, no va a poder accionar la chispa capaz de poder encender la combustión y producir el movimiento. Dios quiere que nosotros tomemos estos principios y los activemos a favor de nuestro hogar. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y me gusta esta traducción que dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Por eso es que hay tantas desgracias en los hogares, porque le hemos permitido al diablo meter sus manos sucias en contra de nuestros hijos, en contra de la finanza, en contra de la salud. Y sabe, la escritura nos dice en esta versión que si nosotros lo permitimos, Dios lo va a permitir. Pero si nosotros detenemos al diablo, si nosotros le decimos: diablo, no, aquí reina Jesús y yo no te lo permito, ¿sabe qué va a decir el cielo? El cielo va a decir: amén, amén y amén.